a todas partes. También intentaba visitar a mis abuelos siempre que podía. Sin embargo, vivían lejos y mis padres, conscientemente, nunca querían que pasara mucho tiempo con ellos por si revelaba los abusos que enfrentaba en casa. Mis abuelos maternos no eran muy activos y a menudo se sentían enfermos, mientras que mis abuelos paternos vivían a 1 hora y media de distancia, y solo los veíamos en un restaurante. Recuerdo una vez que mi madre estaba borracha y vomitó por todo el piso de la cocina. En su estado de embriaguez, encontró mi cuaderno de dibujo y arrancó páginas de él para limpiar el vómito. Estaba furiosa con ella, pero se rió de mí cuando la cuestioné, como si mis cosas no significaran nada para ella. Mi papá no era mejor. Se enojaba mucho cada vez que necesitaba dinero para comprar útiles escolares o cualquier otra cosa. Se negaba a darme dinero y me hacía limpiar la casa o cortar el césped para ganar dinero. Una vez, usé algo de ese dinero para comprarme un pastel en mi cumpleaños, porque mis padres nunca se molestaron en darme nada. Tanto yo como mis amigos comimos el pastel, y regresé a casa pensando que mis padres no se habían dado cuenta. Sin embargo, tontamente, había aceptado regalos de mis amigos, que mi papá descubrió. Vio las tarjetas y dedujo que era mi cumpleaños. Me preguntó si había celebrado con todos mis amigos, y asentí, pensando que no era gran cosa. Al siguiente momento, sentí una fuerte bofetada en la cara mientras mi papá me miraba con enojo. Me abofeteó en el otro lado de la cara, y sentí arder mis mejillas. Me regañó por gastar su dinero en mis amigos, y dijo que no trabajaba tan duro para que yo fiesteara con mis amigos. Traté de discutir que era mi cumpleaños, pero me golpeó en el estómago y caí al suelo de dolor. Hasta entonces, sabía que mi papá era abusivo, pero esto fue demasiado para mí. Podía sentir un sabor amargo en mi boca, probablemente debido a su duro golpe. Esa noche, llamé a mis abuelos paternos, suplicándoles ayuda. Mis abuelos maternos estaban enfermos, así que sabía que los padres de mi papá, Derek y Elizabeth, podrían hacer el viaje hasta nuestra casa y recogerme. Ni siquiera lo cuestionaron y aceptaron venir. Mi abuelo gritó a mi papá cuando vio mi cara por primera vez, y estuvo listo para pelear con él allí mismo en el porche. Tanto Derek como Elizabeth se horrorizaron al ver cómo me trataban mis padres. Estaban aún más disgustados por el estado de la casa, que estaba sucia e insalubre. Para aclarar, ninguno de mis abuelos había visitado nuestra casa, porque mis padres siempre se reunían con ellos para almorzar o me llevaban a sus casas para visitarlos. Esto significaba que ninguno de ellos realmente conocía el verdadero estado de nuestras condiciones de vida en casa. Mis abuelos echaron un vistazo a mi madre, quien apenas podía ponerse de pie, y supieron que estaba completamente borracha. Encontraron botellas vacías de alcohol esparcidas por la cocina, y no había comida adecuada en el refrigerador. Mi abuela me pidió que empacara, mientras que mi abuelo amenazaba con llamar a la policía, si mi papá intentaba impedir que me fuera con ellos. Mi papá, que no le importaba un solo centavo de mí, de repente tuvo miedo de que realmente pudiera ser arrestado, así que comenzó a rogarle a su padre que no involucrara a la policía. Vi a mi papá dar todas las excusas posibles de por qué no era un buen padre para mí, y sentí nada más que enojo hacia él. Fue quizás la primera vez que realmente sentí que no quería tener nada que ver con mis padres. Me mudé a la casa de mis abuelos. Derek y Elizabeth informaron a mis abuelos maternos sobre lo que habían estado haciendo mis padres, y ambas familias coincidieron en que su matrimonio claramente no funcionaba. Así que no pasó mucho tiempo antes de que papá finalmente pidiera el divorcio. Esta vez, mi mamá no lo detuvo. Tuvo que mudarse al sótano de la casa de sus padres, donde tuvo que empezar desde cero sin dinero ni perspectivas. Ambos lados de mis abuelos estaban completamente disgustados por mis padres, así que se aseguraron de que yo nunca tuviera que volver a vivir con ellos. Desde entonces, todo lo que mi papá ha hecho es seguir pagando la pensión alimenticia, pero nada más. Ahora, adelantando hasta este año. Mis abuelos maternos, que llevaban mucho tiempo enfermos, fallecieron. Fue una pérdida desgarradora para mí. Después de asistir a su funeral, me informaron que me habían dejado toda su casa. Me sorprendió bastante la noticia, ya que nunca nadie me había dado algo tan significativo. Claramente, mis abuelos maternos sabían cuánto necesitaría una casa propia, así que me la dejaron. Esto significaba que, si quería, podía echar a mi madre del sótano de inmediato. Mi madre se sorprendió de que no le hubieran dejado nada, y se negó a aceptar el testamento de sus padres. Incluso trató de pelear conmigo, diciéndome que tal vez era un error, e intentó convencerme de que firmara la casa a su nombre. Pero por suerte, tenía a Derek y Elizabeth, quienes le dijeron firmemente que no. Entonces, mi madre me suplicó que la dejara vivir en la casa, ya que no tenía a dónde ir. En ese momento, tenía 16 años y no podía vivir sola, así que hablé con mis abuelos Derek y Elizabeth, y decidimos que la dejaríamos quedarse siempre y cuando nos pagara el alquiler. El plan era que después de cumplir los 18, le pediría que se mudara para que yo pudiera vivir sola en la casa, o vender la propiedad para mudarme a otro lugar.
Mi madre aceptó los términos y comenzó a pagar el alquiler cada mes. Por supuesto, nunca ha sido una inquilina ideal, pero la dejé hacer lo suyo, pensando que sería por poco tiempo hasta que cumpliera los 18 años. Durante los últimos 2 años, empezó a salir con un tipo nuevo llamado Greg. Este tipo incluso tuvo la audacia de mudarse a mi casa para vivir con mi mamá. Cuando mis abuelos se enteraron, exigieron que mi madre pagara más alquiler porque ahora vivían 2 personas en la casa en lugar de una. Sin embargo, ella se negó, diciendo que ambos estaban ahorrando dinero para mudarse pronto a su propio lugar. Este año, cuando cumplí 18 años, lo primero que hice fue darle aviso a mi madre para que se mudara de mi casa. No había pagado el alquiler en los últimos 4 meses, pero aún así, le di 2 meses de aviso para que tuviera suficiente tiempo para prepararse. El mes pasado, mis abuelos Derek y Elizabeth me ayudaron a mudar mis cosas a la casa. Hicimos que mi madre dejara su habitación principal para que yo pudiera mudarme allí, mientras que ella y Greg tuvieron que trasladarse a una habitación más pequeña, con la cual no estaban para nada contentos. Les reiteramos que necesitaban mudarse pronto, por lo que debían comenzar a hacer las maletas. Mi madre y Greg solo asintieron, pero no respondieron. Sin embargo, hoy mi madre me hizo sentarme con ella durante el almuerzo, algo que nunca hace, y me dijo que tenía noticias importantes que compartir. Pensé que finalmente se mudaría, así que me sentí emocionada. En cambio, me reveló que está embarazada del hijo de Greg. Sentí que se me quedaba el aliento en el pecho mientras mi madre seguía sonriendo y hablaba de cómo había estado intentando quedar embarazada durante mucho tiempo, y que esta era la mayor bendición que podría haber pedido. Cada palabra que decía sentí como una bofetada en la cara. Imagina que tus padres te tratan como basura toda tu vida, pero luego cambian repentinamente por causa de su segundo embarazo. Mi madre no se detuvo allí. Luego tuvo la audacia de preguntarme si podía dejarlos quedarse en la casa un poco más. Les pregunté cuánto tiempo, y ella dijo que hasta que mi medio hermano tenga al menos 1 año, para que no le pase algo así durante la mudanza. Guardé silencio mientras mi madre continuaba preguntándome si podía mudarme al sótano, para que ella y Greg pudieran regresar a la habitación principal y preparar la otra habitación como guardería. Empezó a decirme cómo ya había elegido los colores, y estaba emocionada por preparar la habitación antes del nacimiento de su hijo. La detuve y le dije que de ninguna manera me mudaría al sótano de mi propia casa. Ella se burló de mí y me dijo que ella misma vivía en el sótano, mientras sus padres estaban vivos, y que no era gran cosa. Me negué y le dije que ella era bienvenida a mudarse allí con Greg para que pudieran liberar espacio para la guardería. Mi madre parecía enojada con mi respuesta y comenzó a decirme cómo a veces la familia necesita hacer sacrificios, y que yo necesitaba aprender a compartir. Sus palabras me enfurecieron mucho, porque de ninguna manera ella podía pedirme que compartiera y sacrificara, cuando había pasado toda su vida nada más que resintiéndome. Luego mi madre continuó diciéndome que aún estaba en contacto con mi padre biológico, después de su divorcio, y que había discutido con él mi situación de vivienda. Él se había ofrecido a llevarme, ya que tenía una habitación extra en su casa, pero tendría que pagarle renta todos los meses. La miré incrédula porque no podía creer lo que estaba sugiriendo. No había contactado a mi padre ni una sola vez desde ese incidente, y aquí estaba ella pidiéndome que me mudara con él y le pagara renta. Mi madre siguió insistiendo en que solo tenía 2 opciones, el sótano o la casa de mi padre, y que preferiría que finalmente me mudara por completo, porque estaba ansiosa por comenzar un nuevo capítulo en su vida con su nueva familia, y no quería que los errores del pasado fueran parte de ello. Estaba tan enojada en ese momento que sentí que podría atacarla allí mismo en la cocina. Mi cabeza parecía que iba a estallar de rabia, y sin decir una palabra, salí de mi casa solo para calmarme. Estoy más allá de disgustada de que ella piense que está bien sugerir que me mude de mi propia casa, solo para que ella pueda tomar el control. Estoy tan cansado de ella que quiero echarla de inmediato. ¿Seré una imbécil por echar a mi madre embarazada? Actualización 1. Gracias a todos los que han tomado el tiempo para comentar en mi publicación. El apoyo abrumador hacia mi decisión de pedirle a mi mamá que se mude, me asegura que tomé la decisión correcta. A aquellos que me han criticado por no hacer esto antes, por favor entiendan que no tuve el mismo apoyo y orientación que algunos podrían haber tenido. Cuando era niña, anhelaba la aceptación de mis padres, especialmente de mi mamá, lo que hizo difícil ver a través de sus manipulaciones y enfrentarme a ella. De todos modos, he pedido a mi mamá y a Greg que se muden esta semana, a pesar de sus gritos iniciales y resistencia. Les dejé claro que si no cumplían, cambiaría las cerraduras y sacaría sus pertenencias yo mismo. Mis abuelos me apoyan y vendrán mañana para quedarse conmigo y supervisar el proceso de mudanza. Pueden estar seguros de que mi mamá no se atreverá a ocupar la habitación a la fuerza. Greg, a pesar de su pasado problemático, ha enderezado su vida después de la prisión y no arriesgará tener más problemas con la ley. Pronto les actualizaré sobre lo que sucede a continuación. Actualización 2. Finalmente, mi madre se ha mudado.
Han pasado varios meses desde mi última actualización, porque he estado muy ocupada con el trabajo. Mi madre y Greg discutieron mucho conmigo y mis abuelos, pero al final tuvieron que irse con todas sus cosas. Mi madre estaba furiosa y seguía gritándome que deseaba que yo estuviera muerta. Normalmente, trato de no dejar que sus palabras me afecten, pero esta vez llegué a mi límite. Sabía que no podía permitirle que me tratara así y que esta vez quería enseñarle una lección. Por lo tanto, se me ocurrió un plan. Después de que se mudara, me senté y escribí una publicación detallada en Facebook, documentando todos los abusos e insultos que mis padres me habían infligido desde la infancia. Describí cómo mi madre irresponsable ahora estaba embarazada del hijo de otra persona, y quería que renunciara a mi hogar para mudarme a la casa de mi padre biológico, quien fue abusivo, por su conveniencia. Me aseguré de escribir hasta el último detalle sobre mi terrible infancia, para asegurarme de que la publicación la avergonzara, y como medida adicional, incluso la etiqueté. No pasó ni una hora, después de subir la publicación, que empecé a recibir comentarios de personas que simpatizaban conmigo, y condenaban el comportamiento de mis padres. Muchos estaban impactados y disgustados, por la forma en que mis padres me habían tratado todo este tiempo. Fue enormemente satisfactorio ver a tanta gente responsabilizar a mi madre. Sabía que cuando se enterara y leyera los comentarios, tendría un ataque. Como era de esperar, poco después mi teléfono comenzó a sonar. Era mi madre gritándome que quitara la publicación. Se quejó de lo terrible que era yo y de cómo deseaba que no fuera su hija porque aparentemente estaba empeñada en arruinar su vida desde el principio. Afirmó que había sacrificado mucho por mí y había renunciado a su vida, lo cual solo me hizo reír. Luego comenzó a amenazarme, exigiendo que eliminara la publicación y escribiera otra diciendo que era solo una broma para salvar su reputación. Como Greg también había leído la publicación y cuestionaba si ella podría ser una buena madre para su hijo en el futuro, le respondí con gusto que a diferencia de ella, yo no era una mentirosa. Mi publicación en Facebook permanecería para que siempre pudiera recordar las cosas terribles que me había hecho. Entonces le pedí que nunca más me contactara y procedí a bloquearla a ella y a Greg. Sé que lo que hice fue mezquino, pero ella lo merece completamente. Estoy segura de que debe estar hirviendo de rabia, pero eso solo me hace sentir aún más feliz. Actualización 3. Wow, nunca esperé que mi publicación terminara en TikTok, pero recientemente la vi allí y me estaba riendo a carcajadas leyendo todos los comentarios. Me alegra que todos parezcan estar contentos con cómo manejé las cosas con mi madre. También quiero informarles a todos que escuché sus consejos y no solo cambié todas las cerraduras de mi casa, sino que también instalé cámaras de seguridad. Estoy extremadamente agradecida con mis abuelos maternos por dejarme esta casa, que es un activo tan significativo y me quita una preocupación para mi futuro. En este momento, estoy enfocada en ingresar a una buena universidad en mi ciudad para poder seguir viviendo en mi propio lugar. Mis abuelos paternos continúan visitándome y siempre me apoyan.